Resumen del libro Metodología de la Investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto, del autor Héctor Daniel Lerma González. Este es el resumen del capítulo 3, proyecto. Estudiante Rocío Miranda Luque, estudiante de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Empecemos con el objetivo del proyecto. Los elementos del proyecto presentados por autores contienen dos fases básicas, la primera relacionada con qué se va a investigar y la otra con la fase metodológica. Se recomienda los siguientes puntos: título, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos. En el marco de referencia entra el marco de antecedentes, el marco teórico, el conceptual, el demográfico, el geográfico y otros marcos. En el diseño metodológico entra el tipo de investigación, el universo, la muestra, las hipótesis nulas y alternativas, el diseño de variables, la recolección de información, el plan de análisis, el cronograma y presupuesto. Y finalmente la bibliografía. Título y planteamiento del problema. El objetivo del título es presentar en pocas palabras el contenido de la investigación. Debe contener los siguientes aspectos: a quién se va a investigar, las variables principales, dónde y cuándo se llevará a cabo la investigación, puede abreviarse en máximo 56 caracteres o menos de 15 palabras. En cuanto al planteamiento del problema, es entre 1 y 2 páginas de extensión y se presenta conjuntamente y a continuación una de otra. Primero la situación del problema y luego la formulación del problema. La situación del problema debe contener los hechos pertinentes que originaron las inquietudes iniciales, los grupos de población afectados o de interés, las áreas geográficas afectadas, los factores involucrados, magnitud del fenómeno, frecuencia, hipótesis posible, tendencias, teoría en la que se basó el problema y personas e instituciones involucradas en el asunto a tratar. En la formulación del problema se debe tener las siguientes características: debe ser una oración concreta y clara, contener un referente al cual se refieren las preguntas, contener las variables principales e indicando su relación. Siguiente, justificación. La justificación debe ser de una extensión aproximada de una página. Debe contener la utilidad o el aporte de los resultados y no debe contener aportes del marco de referencia. Las hipótesis. Las hipótesis tienen que ser de una extensión aproximada de media página. Tiene que estar relacionada con el problema. Y si la investigación es analítica o experimental, la hipótesis debe contener las variables y la expresión que las relaciona. Si el estudio es descriptivo, no debe contener hipótesis. Los objetivos. La extensión no mayor de una página, el enunciado debe empezar con un verbo infinitivo y cada objetivo debe contener una variable. El marco de referencia. Debe ser concreto y escrito en 3 y 5 páginas. Y los aspectos del contenido tiene que ser que debe concordar con el tema general, específico y el problema. La revisión bibliográfica es amplia e incluye artículos recientes. La teoría seleccionada es apropiada y las deducciones son lógicas para plantear el problema de investigación. Tiene que tener las respectivas citas bibliográficas. El diseño metodológico. Se completa todo lo hecho en el anteproyecto, detallando cómo se realizará la investigación, la población, el muestreo, la hipótesis nula y alternativa, los instrumentos, el plan de análisis de los datos, el tiempo y los recursos necesarios. Los elementos principales de la metodología propuesta son el tipo de investigación, la población, la muestra, la hipótesis nula, hipótesis alterna, operacionalización de las variables, instrumentos para recolección de información, plan de análisis, tabulación, gráficas, pruebas estadísticas, el cronograma y presupuesto. El tipo de investigación. En el tipo de investigación se describe el nombre del diseño específico. Por lo regular, el nombre del tipo de investigación coincide con el nombre del diseño. Debemos darnos cuenta también que hay validez interna y validez externa. En cuanto a la población, se mencionan las características principales y no debe ser confundida con otra. En cuanto a la muestra, se hace el marco muestral, la unidad de observación, el error de muestreo, inferencia estadística y el tipo de muestreo. En el tamaño de muestra, se
tiene que sacar a través de una fórmula. Hipótesis de trabajo. En la hipótesis de trabajo hay la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula plantea la no diferencia o la no relación entre las variables que se desean analizar. Casi siempre se propone con el propósito de rechazarla. La hipótesis alternativa es la conclusión a la cual quiere llegar el investigador. Y las variables se retoma del anteproyecto. Las variables y las subvariables, sus definiciones e indicadores. Recolección de información. Para obtener la información sobre las variables se pueden utilizar instrumentos como la observación, los documentos existentes, los cuestionarios, entrevistas, entre otros. En cuanto a la observación, el investigador observa directamente al objeto de investigación, con la intención de medir sus características, utilizando los sentidos o aparatos para obtener mayor precisión en la medición. En cuanto a la observación libre o no estructurado, el investigador forma parte de la situación observada. Se utiliza este tipo de observación para obtener información y comprender el comportamiento de las personas en su medio natural. En cuanto a la observación estructurada, los acontecimientos, comportamientos o hechos son específicos y seleccionados previamente. La forma de registrar los datos se prepara con anterioridad. En cuanto a el sistema de clasificación, se registran las características del fenómeno a observar, definiendo explícitamente los comportamientos y características a observar. Se define cada categoría en detalle. Listas para sistema exhaustivo. Una lista para la clasificación de comportamientos de los sujetos bajo observación. La utilización de documentos, puede ser los registros existentes, pueden ser personales, agendas, diarios o institucionales, planes de gobierno, ingresos, importaciones y prensa, o revistas, publicaciones científicas, libros. En cuanto al formulario, es un cuestionario donde se consignan las preguntas previamente elaboradas. En ella aparece el nombre de las variables y sus respectivas preguntas. En cuanto a la entrevista, es la interacción entre la persona que recolecta la investigación y el entrevistado, ya sea personal o telefónicamente. El plan de análisis. En el plan de análisis consideramos las tablas estadísticas, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y los gráficos. En el cronograma y presupuesto. El cronograma es un diagrama que contiene las actividades y el tiempo de duración de cada una de ellas y el tiempo total del proyecto. Y el presupuesto son los costos de las actividades programadas, las cuales requieren de una o varias fuentes de información. En la presentación del informe del proyecto se puede poner la guarda y cubierta como opcional, la portada, la tabla de contenido, el planteamiento del problema, la justificación, hipótesis, objetivo general y específico, marco de referencia, metodología, referencias bibliográficas, bibliografía complementaria y anexos. Gracias.